Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Hola amigos de Interarte, espacio de Radio Sapiens. Hoy haré una breve introducción de la biografía de Genís Campillo, en el cual podréis apreciar su paso por el mundo de la actuación escénica y otros trabajos artísticos. Así pues, comenzaré diciendo que he titulado a esta entrevista Entre Bambalinas. Hola Genís, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de Buenas. estar con vosotros. Y igualmente, encantada de tenerte en este espacio de Interarte de radiosapiens.com dedicado al mundo del arte en general. Hoy me hacía especialmente interés que nos hablaras de tu recorrido por este campo. Me he adelantado y he comentado a los radioyentes del programa un resumen de tu trayectoria. Aún así, me encantaría que nos hablaras de tus proyectos y de tus trabajos. Eres nacido en Barcelona y has recorrido ampliamente el territorio español con tu trabajo y actualmente estás en Granada. Así es. Sí, sí. Yo soy de Barcelona, pero ya hace años que tengo una relación con Granada personal y profesional. De hecho también muchos años más desde que nací. Tengo familia en Andalucía, tanto mi abuela que nació en Córdoba, como mi madre que también nació en Almería, y primos aquí en Granada, que vinieron de Córdoba a estudiar a Granada y aquí se quedaron. Y hace años ya, muchos que vine por primera vez. Luego pasó el tiempo y últimamente estos últimos 6 años he estado viviendo bastante hasta que me llegué a fincar aquí. Bueno, relación con entidades sociales de aquí, culturales, como el centro artístico y bueno, evidentemente con los granadinos y con toda la gente que llega aquí es también acogida. La verdad es que sí, doy fe de ello porque a mí me pasó como a ti. Yo llegué aquí a Granada y hace ya 20 y algo de años y aquí estamos. Encantados, Ah, ¿verdad que sí? Esta es una claro que ciudad sí, 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 estupenda. por supuesto. Claro que sí. Mira, eres actor y vocal de artes de lo que hemos comentado antes, de Artes artes escénicas. escénicas del Centro Artístico Literario de Granada, como ya he mencionado. ¿Cómo te Ajá. definirías, Genís? A ver, yo soy actor, dramaturgo, director, productor también, porque en el mundo del teatro, pues un poco cuando llevas proyectos adelante con compañías pequeñas como la mía, pues tienes que hacer un poco de varias tareas. Si tú dijeras cómo te definirías, escoge una de esas actividades, yo básicamente soy actor, ¿vale? Ujú. Sería, digamos, mi actividad principal, pero también he escrito, he escrito obras que incluso tengo el premio del certamen José Moreno Arenas de teatro mínimo, con Ya que a ninguna parte, lo gané en el 2019. Ujú. Un premio de relato corto del Ayuntamiento de Jun, que también gané el primer premio en el año 21, pienso que fue. La obra que estoy ahora, que tengo en marcha, pues también he hecho yo la dramaturgia a partir de la adaptación de una novela. Otro espectáculo también tengo en marcha. La primera es Nunca moriré en Granada, a partir de Boabdil, El príncipe del día y de la noche, de Antonio Enrique. Y la otra que me refiero es el Poema del Cantejondo, La herencia del 22, que es a partir del Poema del Cantejondo de Federico García Lorca, que todos conocemos. Yo he hecho una puesta en escena haciendo referencia también al concurso de 1922 y todo lo que derivó de él después, pues es la herencia del 22. Esto lo he escrito yo, pero bueno, lo hago porque me gusta y porque también la dinámica de las compañías pequeñas es esta, pero también interpreto obras de otros dramaturgos. Sí. Y la parte de dirección, pues la he tocado también, porque tengo algunos de mis espectáculos que los he autodirigido. Pero bueno, un poco tocas la parte de producción que mencionaba, es que hay toda esa parte logística, administrativa, comercial, de distribución, de comunicación, Ujú. que, que también llevo a cabo en la compañía. Pues bueno, vas incorporando gente que colabora, que se incorpora, pero bueno, Claro. un poco eso. Mm. Te iba a preguntar algo que ya nos has dicho, te iba a preguntar, háblanos de tus experiencias y a qué conclusión has llegado en la actualidad, pero bueno, hace un momentito que me acabas de comentar todo este tipo de cosas. Y bueno, eh,
Quería hacer también una pequeña aclaración o decir unas palabras. Es importante señalar que Genís Campillo, tal y como he relatado en la introducción, tiene una larga trayectoria artística y con merecidos premios, que es lo que estábamos comentando hace un momento. Nos llama la atención tu paso por Andorra, un país que nos Sí, sorprende. Y también sí, sí. señalar Málaga, Barcelona y Granada. Cuéntanos. Ajá. Mira, como os he dicho, soy de Barcelona. Lo que pasa que en los años 90, bueno, concretamente en el año 90, bueno, fui a Andorra por temas de trabajo. El trabajo que entonces desarrollo. Ahora me dedico profesionalmente al mundo del teatro y, bueno, y del cine. He hablado de la parte escénica porque estábamos hablando de la vocal desde el punto de vista escénico, pero también hago audiovisual, cine, Ujú. televisión, publicidad. Pero en el año 90 yo estaba en el sector de la informática en ese momento bueno, por una oferta de trabajo que tuve, fui ahí a Andorra. Allí, pues bueno, allí conocí a la que fue mi mujer en aquel momento, nació mi hijo y estuve afincado en Andorra todo, pues mucho tiempo, ¿no? Entonces ya ahí empecé mi trayectoria escénica con un proyecto de un cortometraje que me sugirieron. La verdad es que me pareció interesante, lo abordé y fue ya como una bola de nieve. Empezaron a salir otros proyectos, salió un casting inmediatamente después, empecé a hacer formación y ya pues en Andorra escénicamente pues también trabajé con Escena Nacional de Andorra, con una productora privada, en cine también con una película en aquel momento. Luego he hecho otra película últimamente que es El frío que quema, que va sobre los pasadores de los judíos que huían de los nazis por el Pirineo Caramba. y que sí que ha sido, tenía alguna nominación en los Goya. Y nada, esa fue en Andorra, pues, y sigo en relación con algunos proyectos Muy que van saliendo, ¿no? interesante. Sí, Claro que sí, sí, claro que sí. Yo decía también que has estado en Málaga, en Granada, en Barcelona. sí. Sí, sí, En por ahí. Málaga, exacto. Sí. En Barcelona, pues bueno, en Barcelona desarrollé mis estudios en una escuela superior de arte dramático durante 4 años y también pues, hice varios proyectos paralelamente a los estudios en otra escuela de teatro físico, en talleres de voz, de clown, de lucha escénica, bueno, múltiples, Sí, múltiples te lo iba a formaciones, contar. ¿no? Sí, 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 y sí, sí, sí. paralelamente siempre me ha gustado estar haciendo proyectos. Y bueno, he estado en proyectos de teatro en verso, de Molière, por ejemplo, o Ajá. estaba en el Liceo de Barcelona, estuve trabajando en una ópera como espadachín, en un Romeo y Julieta de Charles Gounod, pues en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, que es una experiencia que se la Qué recomiendo a bonito. cualquiera si tiene la oportunidad, ni que fuera para hacer de figurante. Pero en este caso era como actor e integrante de lo que serían las, digamos, las familias de Romeo y Julieta, los Montero, Montesco y Montesco y los Capuleto, pues yo era uno de los Montesco y éramos los actores que ejecutábamos todas las escenas de lucha escénica, de esgrima escénica. Sí, Y bueno, pues fue un proyecto apasionante, ¿no? Y luego otros proyectos. Y continúo, ¿no? Hace poco se estrenó una película enlazando Barcelona con Málaga. Se sí. estrenó en el Festival de Málaga, este último Festival de Málaga se inauguró con nuestra película Esperando a Dalí, que es un proyecto que se rodó en Cadaqués, cerca de Qué Barcelona, bueno, en maravilla. la provincia, es una maravilla, desde luego. Oh, qué maravilla. Y bueno, desarrolla la escena, la película en aquel momento, los años 70, los años que en Ferran Adrià empezó también a entrar al mundo de la cocina viniendo de Francia. Ujú. Y es una historia muy agradable sobre un restaurante, historias personales que suceden, esperando a Dalí, Dalí como muy misterioso que quieren que vaya a comer al restaurante. Gustó, encantó, diría, en el Festival de Málaga, la inauguración fue un aplauso enorme, gustó muchísimo, es una película muy agradable. Y eso, por ejemplo, pues en Barcelona, este proyecto y otros que tengo siempre en marcha. Siempre estoy en mi agenda y mi coche y el tren Sí, ¿no? entre Barcelona, Granada y en Málaga, lo que decíamos, sobre todo Barcelona, Granada. Pero en Málaga, pues empecé mi relación con Málaga este año, ya te digo, ha pasado por el festival coincidiendo con el tema de Barcelona, con esta película, pero mi relación con Málaga empezó en en el verano del 21 sería, o sea, verano del 21 exacto,
bueno, hubo un casting para hacer un Edipo Rey y me cogieron para hacer el personaje de Tiresias, el adivino ciego. Y bueno, pues estuve 3 meses de ensayos aquí en Málaga, estrenamos y a partir de ahí ya establecí relación con otros profesionales del mundo escénico de Málaga y he llevado a cabo otros proyectos, ¿no? Y bueno, pues este es un poco este triángulo que Sí, esto que te decíamos, ¿no? preguntaba yo, sí, sí. Este triángulo de Andorra, Málaga, Barcelona, Granada, bueno, casi 4, ¿no? Sí, sí, Y bueno, sobre todo es un Barcelona-Granada sobre sí, todo. En Andorra voy haciendo alguna cosa todavía claro, y en Málaga también, sí, pero vamos, que sí, que podríamos hablar de esta conexión Pirineo, Pirineo, ¿cómo se llama esto que hay por Levante? Ahí no me sale el canal del Mediterráneo, no, ahora no me sale la palabra. Bueno, todo el Pirineo, Levante, el Mediterráneo y llegar hasta aquí, sí, hasta la te costa entiendo, de te Almería, entiendo. Granada y Málaga, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí, sí. El corredor mediterráneo, El corredor, pues exacto. el corredor que va Sí, desde el Pirineo hasta Málaga, es curioso pasando por porque, Granada. sí, ¿Eh? es curioso porque fíjate que yo también soy nacida en Barcelona, mi familia de Barcelona, y tenemos Ajá. también algo en común, como que tenemos familiares en la zona del sur y en la zona del norte, o sea, que hay Y cosas que coinciden, Jenny, de mucho. verdad. Sí, la verdad que Sí. sí. Bueno, decíamos esto, que yo decía, es interesante decir de nuestro actor que eres escritor, eres voz, clown, lucha escénica, esgrima escénica, lucha con bastón oriental y técnicas varias en el mundo del espectáculo. Y para mí es totalmente impresionante. Y quería hacer un poquito de reflexión o de pregunta, ¿no? Esto del bastón oriental me tiene a mí un poco así como desubicada. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Y el bastón oriental es un bastón, ¿vale? Sí. Ni más ni menos que... Entonces, esto salió porque yo desarrollo un espectáculo unipersonal. Tengo varios espectáculos que son monólogos escénicos, ¿no? Luego acompañados a lo mejor con música en directo o no, con algún otro personaje a lo mejor que va acompañando. Pero hubo uno es Teatrum Mundi, una comedia sin título, que es una obra que va sobre el Gran Teatro del Mundo de Calderón y una comedia sin título de Federico García Lorca. Ese escribí yo una obra juntando las dos obras de los grandes maestros Lorca y Calderón Y y, tanto. y entonces me puse en manos de un director que pensó en una puesta en escena que en un momento dado había algo de lucha escénica y la hicimos Ujú. con un bastón oriental. Bastón oriental es la técnica, el bastón es el bastón, Sí, ¿vale? sí, En sí, este caso sí. era de bambú, pero es una técnica de lucha con bastón, es una técnica oriental, ¿no? Y había pues movimientos corporales, ¿sabes? Sí, Como como con de el, danza, con el ¿no? bastón. Ujú, ¿Eh? ujú. Como una Sí, sí, danza, al ¿no? final es como una coreografía, pero es Ajá. un arte marcial, ¿eh? Qué La bonito. lucha, bueno, la lucha con bastón es una de las disciplinas que tienen las artes marciales. Vi auténticos espectáculos en coreografías de escuelas de estas de artes marciales Qué maravilla. en templos, que es una maravilla, Ujú. vamos. Tanto y tanto que sí. Tengo algún vídeo ensayando en Cadaqués, en la playa. Qué bonito, qué gracioso. Me lo tienes que Ensayando, entrenando, enseñar. y luego Sí, algún vídeo con sí. el, Lo con el veremos, lo bastón ahí en veremos. la playa de Cadaqués. Muy interesante. Sí. Y ya verás Os lo puedo pasar si tenéis alguna cosa claro que en sí. Facebook. Y qué escenario, ¿eh? La playa de Buah, Cadaqués, que era sí, caramba, sí, sí, qué maravilla. sí, Mira, me sí. interesa saber de tu espectáculo en pro del flamenco. ¿Qué es lo que te impulsó a realizar este trabajo? El poema de Cantejondo, Herencia del Mm, 22, recreado en la obra poética y flamenca de Federico García Lorca, y que sí, hiciste una puesta en escena con cante, con toque de guitarra y con baile. Me interesa sí. muchísimo. Mira, todo nace, pues el espectáculo se llama La herencia del 22 y es Ujú. la herencia del 22 tanto en cuanto al contenido del espectáculo como en cuanto al concepto. El año pasado, 2022, se celebró el centenario del concurso de Cantejondo de 1922 en Granada, Sí, que cierto. organizaron, entre otros, pero son los nombres más conocidos popularmente, pues Manuel de Falla, Federico García Lorca, hubo otros, Miguel Cerón, Manuel Jofré,
Bueno, el centro artístico estuvo en la organización del Sí. concurso. Vale, entonces el año pasado, a mí me interesa, yo soy socio del centro artístico hace ya años, ahora vocal de Ujú. artes escénicas. El año pasado yo tenía muy claro que quería hacer algo sobre esta conmemoración del concurso. Y desarrollé un espectáculo que iba sobre el concurso, sobre esos días del concurso del 22. Y participé en actividades del centro, más allá de mi espectáculo, como socio, digamos. Por ejemplo, el centro organizó muchas actividades conmemorativas y una de ellas fue la conferencia que hizo Federico García Lorca el 19 de febrero de 1922 en el Centro Artístico. Pues esa misma conferencia la di yo en el Centro Artístico 100 años después, el 19 de febrero de 2022, titulada el cante primitivo andaluz, llamado Cante Fondo, ¿no? Es Ujú. la conferencia que dio Federico el 19 de febrero explicando por qué ese concurso y la visión que ellos tenían del cante hondo, ¿no? Entonces, luego, el 7 de junio del 2022, ahí ya mi espectáculo en el Alhambra Palace, que también 100 años después se recreó, no se recreó, se hizo homenaje y memoria del acto que hubo en el 7 de junio de 1922 en el Alhambra Palace, una semana antes de Corpus, que fue cuando fue el concurso. Sí. Pues allí hicimos en el Alhambra Palace, en este caso ya, el espectáculo que yo concebí. Y en ese espectáculo se salían las palabras de Manuel de Falla en un escrito que había hecho, se presentó por primera vez, como hace 100 años, los primeros poemas del poema del Cantejondo que Federico había empezado a escribir en ese año, aunque no se editó hasta 10 años después, hasta el 31. Y, y luego, pues, ese día se hizo también guitarra de Manuel Jofre y Andrés Segovia. Eso lo llevé al espectáculo. E incorporé lo que iba a pasar una semana después, los cantes que hubo en el concurso con algunos de los protagonistas, como el ganador, el Tenazas de Morón, Diego Bermúdez. Salió también Antonio Chacón, cantador de la época, que era presidente del jurado, Manuel Torre, que era un cantador muy conocido de Jerez, los dos eran de Jerez, uno Payo y el segundo Manuel Torre gitano. Saqué Emilia Llanos, una mujer de la vida social de Granada, muy amiga de Federico, de Manuel de Falla, de todos estos artistas, y ella siempre estaba con ellos. Entonces, y recreé esos días con estos personajes que pusimos en escena, y al mismo tiempo que hacía una entrevista con Emilia, pues íbamos rememorando los cantes que hubo. Entonces se hacían los cantes que hubo en ese momento, ¿no? Esto lo hicimos en Alhambra Palace. Claro, es un espectáculo que para mí tendría que continuar teniendo trayectoria, más allá de que el centenario ya pasó, pero los centenarios son para conmemorar algo y relanzar lo que se quiere dar memoria, ¿no? Entonces, en ese momento dimos memoria, conmemoramos, y yo me resistía a que eso quedara así. Pues el año que viene ya no es 22, 23, pues a otra cosa mariposa. Y entonces pensé en derivar, evolucionar el proyecto a un proyecto en el que el eje central ya no fuera el concurso, sino el libro, el poema del Cantejondo. Sí. Porque ese libro y la conferencia de Federico no murieron con el concurso, sino que nacieron en el concurso y fueron durante muchos años. Federico continuó haciendo ese libro, mejorándolo, retocándolo, ya te digo, se editó en el 31, Qué ¿vale? bárbaro. Sí, sí, sí. Entonces la conferencia, la que hicieron el primitivo cante andaluz llamado Cantejondo, la evolucionó a arquitectura del Cantejondo, que la estuvo dando muchos años por toda España y Argentina y muchos sitios, ¿no? Por eso se llama el espectáculo La herencia del 22, lo que surgió de ahí. Y entonces ahora este espectáculo pues está centrado en el poema del Cantejondo, y centrado no quiere decir que olvide el concurso, porque se menciona de dónde sale todo y qué se pretendía entonces con eso, y el relanzamiento del flamenco y un nuevo punto de vista, ¿no? Y ese es el espectáculo, de ahí sale del centenario y sigue, por eso se llama la herencia del 22. Muy Y sigue interesante. conmemorándolo, y sigue haciéndole honor, y sigue haciendo honor a lo que hizo Federico. Manuel de Falla lo dejó un poquito ya de lado el tema del flamenco, porque musicalmente dejó de interesarle, y tuvo también alguna diferencia con el centro artístico, quedó un poquito disgustado, diferencias Sí. de qué hace con el dinero conseguido, ¿no? Si se dedica a este tema de la cultura, a este otro. Ya. Bueno, pero Falla ya también musicalmente, Stravinsky, ya no estaban tan interesados todos estos músicos
que estaban interesados en el flamenco pasaron a otros intereses. Y Manuel de Falla, entre una cosa y otra, pues dejó un poquito este mundo de... Pero Federico no. Federico continuó con el poema del Cantejondo, que para mí es el libro más bello que se ha hecho sobre flamenco nunca. Y es el flamenco llevado al verso. ¿Vale? El Qué flamenco bonito, llevado al Miguelín. verso, no al revés, que se suele hacer. Llevar Sí. el flamenco, llevar el verso al flamenco, que está súper bien, Ujú. se hace con Federico, con el Romancero Gitano, con Alberti, con Miguel Hernández, con Machado. En este caso es al revés. Cogemos el flamenco, la Soleá, la Seguirilla, Silverio Franconetti, Juan Breva, nos lo llevamos a un libro. Y un libro de poesía de Federico, que es una maravilla. Y tanto, vamos, Sí, perfecto sí. y maravilloso. Mira, otro de los trabajos que me llama poderosamente la atención es el que tienes actualmente en escena, con el que acabamos de hablar hace un poquito. Nunca Sí. moriré en Granada, acerca de Ah, Boabdil y la dinastía nazarí. Qué emocionante, ¿no? ¿Verdad? sí, sí, sí. Bueno, Boabdil, lo has dicho muy bien. Boabdil, la dinastía nazarí y la Alhambra. Y la ¿Vale? Alhambra. Porque es Ujú. importante, es un triángulo importante en el libro. Es este triángulo es en el que, en el que gira, o sea, en el que gira, en el que se desarrolla y donde gira toda la trama, todas las ideas, todos los conceptos, todas las intenciones, todas las emociones. Los tres. Entonces, mira, yo hace años ya, desde antes de la pandemia, vi claro, bueno, yo tenía un interés muy grande por todo lo que es la historia de Andalucía, la historia del Reino de Granada, la historia de la dinastía nazarí, la historia de la Alhambra, la historia de Boabdil, ¿vale? Me ha interesado mucho siempre, he leído muchos autores bueno, y poesía andalusí, Emilio García Gómez, que es un arabista muy importante y traductor, bueno, Federico, el Iván del Tamarit, mucha cosa, ¿no? Entonces, yo vi muy claro que escénicamente, a nivel de escena, no había nada hecho sobre Boabdil. Nada, o sea, nada. O sea, ahora me ha aparecido por ahí, me han hablado de una obra, de una pequeña compañía que tengo que ver qué es, ¿no? Entonces vi claro que había, no sé, un vacío ahí para hablar sobre este personaje. Y como El manuscrito carmesí de Antonio Gala es un libro que siempre me ha gustado mucho, concebí llevar a escena, yo tengo 61 años, como los que tenía Bob Dylan en la ficción que hay en el manuscrito carmesí, representa a Bob Dylan haciendo una reflexión sobre su vida desde Fez, Ujú. en el exilio ya. Pues bueno, se me ocurrió la idea de llevar a escena el manuscrito carmesí. Me puse en contacto con la Fundación Antonio Gala, les propuse un proyecto, hacer un concurso entre sus exalumnos, porque Antonio Gala pues entendía que no lo iba a hacer ya por la edad, bueno, la actividad que lleva ahora y más limitada. Y les propuse hacer un concurso de dramaturgia entre sus alumnos, los de la Fundación Antonio Gala, que tienen todos, como dicen ellos en su lema, un sello que les identifica en el corazón, ¿no? Pues, sello Antonio Gala, de alguna manera. Y Ujú. bueno, se lo propuse bueno, conseguir una dotación económica para adoptar el premio. Luego, el que ganara el concurso de los alumnos y exalumnos del proyecto, pues que desarrollara la dramaturgia. Les pareció interesante la idea, pero claro, tenían que poner en mis manos luego la producción, claro. Yo pues, si lo hacía también era por esto, ¿no? Sí. Y desistieron, me lo agradecieron el interés, pero prefirieron no dejarlo fuera de su control y no tocarlo. Entonces, bueno, surgió la posibilidad con un productor y dramaturgo y director de Granada, que le planteé yo la idea que había esta oportunidad de espectáculo, de negocio teatral también, porque había un hueco de mercado, claro, no todo es desarrollar arte, se ha de vender también y que el público lo quiera. Y le expliqué la idea, incluso le expliqué que había una carta, la última carta que había escrito el secretario de Boabdil para pedir asilo en Fez, que es muy interesante tener un elemento de esto, es un poco anecdótico, pero que le da una gracia a la historia, ¿no? En la última Ujú. carta. Se la envié, se lo expliqué, y bueno, él le pareció interesante, un monólogo y nos pusimos a hacerlo, luego vino la pandemia, hubo un alejamiento por circunstancias, las que fueran, y luego reemprendimos después de la pandemia. Finalmente el proyecto, cuando estamos desarrollándolo, bueno, no hubo un acuerdo total en la manera de llevarlo y él decidió llevarlo por su cuenta
y bueno, con eso que él había escrito, bueno, a partir de mi idea, ¿no? Pero bueno, es igual, ya está. Él decidió un nuevo acuerdo, él decidió llevarlo por su Ujú. cuenta y yo decidí pues continuar con mi proyecto inicial, que era el que había surgido, hecho surgir todo, y, y encontré el libro de Antonio Enrique, Boabdil, al principio del día y de la noche, tiempo después, ¿eh? O sea, Boabdil, al principio del día y de la noche, que era era el premio Andalucía de la Crítica, y daba una visión muy diferente y muy especial, muy psicológica, muy emocional de la dinastía, de la Alhambra Ajá, y de Boabdil. Por eso ese triángulo que está en ese libro, ¿no? Y claro. bueno, me puse en contacto con Antonio Enrique y bueno, le dije, me dijo, desarrolla la dramaturgia, encantado, yo la desarrollé, a él le gustó muchísimo el planteamiento que yo había hecho y ya, pues bueno, después de la dramaturgia, ya hacer la parte de producción, montar el equipo, incorporé música, lo que tenía que ser un monólogo, le incorporé música en directo con un dúo que hace guitarra española, guitarra flamenca y voz, con música andalusí, música sefardí, música cristiana medieval, que es una maravilla. Y incorporé esta música y luego pues incorporé también una actriz para que hiciera teatro físico, haciendo aparecer los espectros de las mujeres de la vida de Boabdil. Y no ya trabajo de escenografía, con escenografía muy simbólica, pero muy real de lo que es actualmente la Rauda de la Alhambra, el cementerio real, porque la acción se desarrolla a partir de la situación en que Boabdil está desenterrando a toda su dinastía para llevárselos de Granada, exhumarlos, llevárselos a Mondújar. Y a partir de ahí Caramba. hace todo un repaso de su dinastía, de la Alhambra, de la construcción, de su vida y de por qué cómo son, cómo dejan de ser, por qué han pasado las cosas a nivel personal. Bueno, es un poquito la historia. La historia. Y nada, pues esto, bueno, empecé ya te digo, con la producción, vestuario, escenografía, atrecho, y bueno, hablar con toda la gente que lleva las luces y lo estrenamos finalmente en enero en Tenerife, un preestreno. Fue un estreno, pero no fue con la escenografía ni con las luces que están pensadas para la producción ya final, porque no se podía llevar hasta Tenerife, ni la sala era pequeña, no tenía las luces adecuadas, pero fue una función muy bonita, le agradezco mucho a Zarata Teatro, Ujú. porque la verdad es que nos ayudaron mucho y quedó muy bonito todo. Luego, pues nada, pues el estreno, digamos, aquí en Granada fue en Guadix, que es donde vive Antonio Enrique, y Guadix es una población históricamente muy ligada a Boabdil y a la dinastía nazarí, al reino de Granada. Fue donde Boabdil fue primero cuando escapó, cuando inició la guerra civil con su padre por el Sí, trono, sí, sí. fue la primera ciudad a la que salió de Granada Salió con de su aquí. madre Ujú. escapando y fue a Guadix. Y desde ahí Guadix entró en Granada por primera vez como sultán de Granada en un despiste de su padre, digamos. En este enfrentamiento aprovechó una vez una salida de su padre para entrar desde Guadix, que estuvo allí. Sí, Entonces tenemos allí en Guadix el 23 de abril, el Día del Libro también. sí. De eso te quería Y, preguntar, sí. y ahora vamos a estrenar en Granada, en el Teatro del Zaidín, en el Isidro Olboso, el 14 de mayo, pues el estreno aquí en la capital del reino, ¿no? Pues están todos emplazados para que puedan ver tu actuación y esa maravillosa puesta en escena de Nunca Sí, es muy moriré en bonito, de Granada. verdad, ¿eh? Sí. No lo digo, no, es el 14 de mayo a las 7 de la tarde, domingo 14 de mayo a las 7 de la tarde. Y realmente estoy encantado porque la música ha quedado preciosa, pero preciosa, una voz Ujú. que tiene Ana Cortázar, una voz que te transporta a esa época con música, una nana sefardí que te mueres de lo bonita que es, la música hebrea, la Magia, magia música pura. andalusí, la música cristiana, que es el Sí, romance de Ain y Adama. Es música original compuesta para la obra, ¿eh? sí. Y aclaremos las cosas. Una moaxaja, que es música andalusí, dice, no, a ver, hay pedacitos pequeños y a partir de esos pedacitos pequeños se desarrollan, ¿vale? Porque no se conserva, evidentemente. Entonces, ellos han compuesto la música para la obra a partir de, igual que el romance, ¿vale? El romance hay fragmentos y se desarrolla y se adapta a la obra, igual que la nana sefardí. Entonces, está hecha para la obra y hay muchas piezas muy encantadoras. Y luego lo que he incorporado con Marina Miranda, ellos son guitarra dúo. Marina Miranda, que está en el montaje de Pepe Moreno, el montaje de Federico en carne viva, que conocemos a Pepe Moreno, que tiene este fantástico montaje, pues yo la conocí a ella haciendo de Luna.
porque ella hace de la luna de Federico en carne viva. Sí, Y yo, en mi obra, claro, es que Granada es una ciudad la ciudad de la luna, ¿vale? Pero eso es evidente, la luna y de tanto, y Federico, la tanto. luna de los nazarís, la luna de la Sí, Alhambra, la luna, sí, ¿me sí. entiendes? La luna de tantos artistas y tantas personas en Granada, la luna de Albaicín. Entonces, para mí la luna era uno de los personajes que está, los hijos de la luna nevada. Los hijos de la Ajá, luna nevada es como en la obra se cataloga la dinastía nazarí, ¿vale? sí, Entonces, se habla mucho de la luna y en muchos sentidos. Entonces, yo enseguida pensé, ostras, me pensé en Marina para hacer este papel de la luna, ¿no? Y luego ya pensé que me gustaría que no quedara todo en monólogo, sino que las mujeres de la vida de Boabdil salieran también allí, ¿no? Y salen como, ¿no? Como espectros, ¿no? O sea, como espectros, mientras él va relatando, va viviendo más que relatando, porque es teatro, no es una sí. narración estrictamente, es Ujú, una novela, llevar la novela al teatro implica eso. Va claro. viviendo sus vivencias con su madre, sus vivencias con Moraima, las vivencias con su tatarabuela del Yusuf, que hizo el Palacio de Comares, y fueron los grandes ideadores de los palacios de la Alhambra, ¿sabes? Fátima la Sí, 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 Preciosa, sí. pues van apareciendo, pero como teatro físico, como teatro danza, ¿no? Es muy bonito. Y no hay diálogo, son espectros. Y por último incorporé también la figura del introito, que es una pequeña pieza que hay al principio de la obra en que en el Teatro del Renacimiento se explicaba un poco la situación que se daba y que se iba a ver y ya se hacía un poco de introducción, así un poquito amena, se hacían 4 chistes de la época, muchas veces chistes verdes. Luego el personaje este a lo mejor hacía un poco de sálvame de la época y hablaba de este y del otro y no sé qué. Y finalmente al público le decía, y ahora vais a ver esto, qué tal y cual, ¿no? Era un poco la manera de trabajar los introitos para captar el interés del público. Claro que Pues sí. pensé que sería bonito para situar a la gente por qué está Boabdil allí en el cementerio exhumando a su gente, que luego se ve. Pero Sí, bueno, crea ese ambiente del, sí. del, del teatro este de la época, de ese momento, y también incorpora a otro personaje, porque está Boabdil, que hace toda esta reflexión, salen todos sus muertos, las calaveras, él va desenterrando, hablando de este, hablando del otro, sale su madre, sale Moraima, sale Fátima la Preciosa, la que construyó la Alhambra, y luego, pues bueno, todo esto alrededor de esa exhumación y el llevarse esos muertos a Mondújar va apareciendo toda la historia de la dinastía, desde el fundador, a Yusuf, al Patio Ajá, de los ajá. Leones. Pero, claro, en la novela había una segunda parte, porque esto va desde que coge a los muertos en febrero antes de irse de Granada, se los lleva a Mondújar, los entierra allí y vuelve a Granada. En enero entregan las llaves. En febrero se lleva a los muertos con permiso de Fernando el Católico y vuelve. Y en marzo ya se van definitivamente. Vale, pues entonces en la novela había, la primera parte transcurre mientras él está exhumando los muertos, está llevando a Mondújar. Y aquí, en esa noche, en solo esa noche, él explica 250 años de historia, ¿vale? Emociones, son emociones. Una Entiendo. cosa es una novela psicológica de Sí, emociones sí, y de por sí. qué la dinastía era así, por qué actuaban así. Más, no es una novela de historia. Todo es Ya te histórico, entiendo, te pero... entiendo. Y Ujú. entonces, la segunda parte, había un personaje que era un eunuco, un servidor de Boabdil que le tenía un gran aprecio. Y en la segunda parte, el eunuco, Sabaj, explica desde otro punto de vista. Son 200 páginas la primera parte, 200 páginas la segunda en la novela. En la segunda parte, Sabaj, desde otro punto de vista, explica cómo era todo aquello, ¿no? Sí, ¿Sabes? sí, Desde, sí, no, no sí. desde el punto de vista de Body. Y además explica qué pasó después, ¿no? Claro. Después de irse de lo de Mondújar, de ese famoso día de exhumación, el exilio a la Alpujarra y otras cosas que pasan, que no voy a adelantar, aunque son históricas, la gente las conoce, pero bueno. Pues explica el exilio a la Alpujarra, lo que pasa allí y finalmente el exilio a Fez, definitivamente, ¿no? Ajá. Claro, yo no podía hacer, si la primera parte me duraba casi una hora, no podía hacer otra hora con la segunda parte de la novela. Entonces decidí, como quería conservar este personaje, Sabaj, que es entrañable y muy importante en la ficción, pues porque da otra visión, otro punto de vista, da un enlace con otro tipo de personas y también da da la visión desde fuera de Boabdil, no la suya propia, sino desde fuera y damos una visión diferente de la que se tiene habitualmente, como una persona que obró
rectamente según pensaba que tenía que obrar. Todos sabemos que son visiones y cada uno puede tener sus defectos, sus virtudes, nada es perfecto, ¿no? Pero bueno, Ajá. se quiere resaltar cosas que se han denostado, ¿vale? Sí, sí, sí. Total, que Sabaj Sí. no quería renunciar a él, pero no quería hacer otra hora más de pieza, ¿no? Ujú, Y ujú. quería centrarlo en Boabdil. Y entonces hago un epílogo en que cuando ya Sabah, Boabdil desaparece de escena, que ha hecho la exhumación de sus cadáveres, los ha enterrado otra vez en Mondújar, aparece este personaje que hacía la introducción, el introito, que es un duende, es un genio de estos de la literatura, de las leyendas orientales, un jin, que llaman los árabes, un jin, un efrit, ¿vale? Un tipo de duende, de genio, introduce a Sabaj, que se ha quedado, después de todo aquello, y es un contador de historias, un Hakawati, que se dice. Y hay un epílogo en que Sabaj, este personaje, que se ha quedado después de que Boabdil se fue, explica qué es lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Y da su visión en nada, en 5 minutos. Es un epílogo, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. 5 o 10 minutos. Entonces, esa es un poquito la estructura de la obra. Entonces, este personaje también es muy bonito y da ese colofón a, a todo el hilo escénico, ¿no? Sí, ya lo creo que Perdona sí. que me haya extendido tanto, pues cuando me pongo a hablar Sí, de esto me gusta explicar. claro que sí, yo te entiendo. Bueno, pues con este amplio repertorio de trabajos y proyectos de este gran artista, Jenis Campillo, concluimos, sin antes reemplazarlo, o emplazarlo, mejor dicho, para la próxima visita a nuestro programa Interarte. Ha sido un placer, Jenis, contar contigo a través de tu palabra como actor polifacético. Muchísimas gracias y hasta siempre. Vale, gracias a vosotros y os animo a venir al Teatro del Cellín el 19 de mayo a las 7 de la tarde. Están las entradas en Red Entradas, en el Centro Artístico también y en mi teléfono que está por ahí por los carteles que nos voy a dar ahora, pero se lo Estupendo. puedes dar a quien lo pida, que estoy. Sí, no te Vamos, queremos preocupes. mostrarlo. Evidentemente Sí, queremos que venga gente porque las producciones han claro. de tirar adelante, hace falta la parte económica, pero Sí, queremos mostrar y que la gente vea lo que hemos hecho. estupendo. Pues Muchas nada, gracias. un abrazo muy grande y hasta siempre. Un abrazo, gracias. Radio Sapiens, lo importante eres tú. radiosapiens.es